Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el video de la vista backstage. En esta ocasión vamos a trabajar con la pestaña Nuevo, en donde vamos a poder visualizar que tenemos la opción de crear libros en blanco. Y si yo quiero trabajar desde cero, voy a elegir esta opción, la cual va a abrir un nuevo libro de trabajo, en donde yo puedo empezar desde cero a almacenar información. Si yo quisiera trabajar con alguna plantilla, tengo prefabricadas varias plantillas, como lo es la plantilla calendario de fotos, la cual ya está establecida con la información solamente para que yo le dé crear y vaya modificando lo que no pertenece a lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, el año y que vaya coincidiendo con las fechas específicas. En el caso de que el archivo que quisiera crear fuera un calendario, eh, y si yo quisiera trabajar con algún otro archivo, tengo otras plantillas, como por ejemplo la plantilla de presupuesto personal, la cual también ya está establecida en cuanto a diseño, en cuanto a fórmulas, en cuanto a qué información puede contener, solamente para que yo vaya rellenando y editando la información. Puedo trabajar también con otro tipo de calendarios. Acá hay otro ejemplo de un calendario académico, o como nos compete a los contadores, presupuestos, como es presupuesto mensual y con una gráfica establecida, presupuesto mensual doméstico. Y aquí voy mostrando la vista previa de los documentos. Obviamente, si yo quisiera elegir uno, le tengo que dar crear para que pueda utilizar esa plantilla. Ya sabemos que plantillas son documentos ya fabricados, los cuales nosotros ya solo llenamos con información. Acá hay otro, factura azul, balance, balance de situación azul, programación para los alumnos, informe semanal, factura sencilla, seguimiento de facturas de ventas, inventario doméstico, lista de inventario con resaltado, programación diaria de trabajo y así diversas plantillas que ya trae almacenada la versión 2016. Podría variar en cuanto a las versiones, sin embargo, la que estamos trabajando el día de hoy, pues contiene todas estas plantillas. ¿Qué pasa si yo quisiera trabajar alguna plantilla que no contiene mi pestaña nuevo? Puedo descargarla desde la rejilla y puedo descargarla. Voy a iniciar con la palabra clave empresa, la cual me va a mostrar todas estas plantillas. Y si yo quiero trabajar con alguna en específica, simplemente la selecciono y le doy descargar. Acá hay varias, así como hay plantillas para poder trabajar con la categoría empresa. Hay también en cuanto a presentaciones, pero esto me abriría un archivo de Microsoft PowerPoint, que es el que nos permite trabajar con presentaciones de forma visual. Si yo quisiera trabajar con la categoría de educación, me abre tanto Access como Microsoft Word. O sea, me va relacionando los archivos a los documentos que pueden darme la información que necesito. Si necesito trabajar con la categoría personal, estas serían las opciones que me brinda. Categoría sector, estas serían las opciones. Y así cada una de las opciones que tengo acá en categorías tiene un listado de plantillas, las cuales yo puedo seleccionar, crear y utilizar. Por ejemplo, voy a darle clic a esta plantilla. Tengo la vista previa, le voy a dar crear y ahí está el documento. La plantilla ya está establecida con diseño, incluso con cantidades y con qué información puedo yo trabajar. Puedo visualizar que ya tiene insertadas fórmulas, como lo puedo ver desde la barra de fórmulas, y que con las cantidades que se establecieron dentro de la plantilla tengo un gráfico.
Si nos damos cuenta, puedo visualizar diseño, puedo visualizar ya datos y no solamente este libro cuenta con una hoja que es la de tendencias anuales, sino que cuenta con varias hojas, una por mes, como lo puedo visualizar acá. Entonces yo ya solamente voy rellenando y editando y colocando la información que yo necesite, que coincide con la información de la plantilla que seleccioné. Entonces es bastante fácil darle uso a las plantillas o poder trabajar con un libro en blanco o desde cero como lo establecí en la parte inicial. Aunado a esta información en la pestaña Nuevo puedo también visualizar algunas opciones que son características de esta versión, como por ejemplo esta opción que dice que es un recorrido del programa de Excel. Le voy a dar crear y no es más que un instructivo de uso de el programa. ¿Quién mejor que pueda resolver nuestras dudas que el mismo creador del programa de Microsoft Excel? Entonces dice realizar un recorrido en solo 10 pasos para poder visualizar cómo podemos trabajar nosotros con Microsoft Excel. Entonces desde acá nos da una aclaración de cuál es la función de suma, cómo puedo utilizarla y puedo visualizar acá. Esto lo vamos a ver a detalle posteriormente. Puedo visualizar incluso ejemplos, explicaciones, cómo debo de utilizarla, cuál es la sintaxis que debo de utilizar para que pueda funcionar de forma efectiva, valga la redundancia, la función suma. Y no solamente con la función suma, que viene siendo una de las funciones básicas más sencillas de Microsoft Excel, sino que también puedo trabajar la información del autorrelleno, cómo puedo yo utilizar la función autorrelleno en las celdas, en los ejercicios, en los libros de trabajo que estoy utilizando, cómo se aplica la función división, cómo puedo hacer una transposición, una ordenación o filtrado de información de un libro de trabajo, qué uso se le pueden dar a las tablas, cómo las tablas facilitan el funcionamiento, cómo puedo trabajar listas desplegables, análisis, gráficos, tablas dinámicas. Y en más información nos da una información relativa a que si hay más preguntas puedo utilizar yo eh, la lupa o el buscador para poder establecer mi pregunta y que Microsoft sea quien nos responda a la duda que tenemos. Así como tenemos el recorrido, también tengo una información específica en cuanto a fórmulas, en cuanto a tablas dinámicas y en cuanto a gráficos. Esto lo vamos a ver posteriormente, como les digo, ya más detallado. Por ejemplo, el tutorial de fórmulas nos da el concepto de introducción de las fórmulas, los conceptos básicos de la sintaxis, la introducción específica en cuanto a las fórmulas que puedo utilizar o a las funciones que puedo darle uso dentro de una hoja de trabajo, función promedio, mínimo y máximo, fecha y hora, son funciones básicas las cuales debemos de saber utilizar, comprender y saber cómo poder utilizarlas, cuál es la sintaxis que tengo que yo saber manejar para que las funciones se apliquen exitosamente. Entonces, la opción nuevo o la pestaña nuevo no solamente nos da la posibilidad de trabajar en un libro en blanco, en plantillas ya prefabricadas, sino que también es un tutorial en cuanto a las diferentes fórmulas o funciones específicas del programa. Entonces, no habiendo más, nos vemos en la próxima.